Buen día. En este video vamos a analizar el movimiento oscilatorio que se caracteriza porque no pierde amplitud. Y si no pierde amplitud, se mantiene constante en el tiempo. Ese movimiento se denomina movimiento armónico simple. En la mayoría de los libros de texto, este movimiento se analiza con un sistema masa-resorte en horizontal, con la gran salvedad de que no se considera fricción sobre el suelo. De esa manera no habrá una pérdida de energía. En nuestro caso, para darle un mejor entendimiento, lo vamos a analizar en vertical. Sería algo muy similar. En este caso, pues vamos a tener un punto de equilibrio. El punto de equilibrio se obtiene cuando paramos el sistema, lo frenamos, lo dejamos quieto y la masa nos va a indicar el punto estático. Sin embargo, cuando llevamos la masa a un punto alto comprimiendo el resorte y la soltamos, vamos a ver que el movimiento se va a tornar periódico. Ese punto máximo al que llevamos la masa lo denominamos la amplitud. El punto de equilibrio va a estar en la mitad del movimiento del sistema, por lo cual la masa oscila entre menos la amplitud y la amplitud. Si tomásemos imágenes del movimiento, manteniendo constante el tiempo entre una y otra imagen, podríamos observar cómo es la forma en el tiempo que sigue esta masa. Miremos lo siguiente, decimos, este es nuestro eje de tiempo y tomé una imagen cada delta t segundos. Esto es algo similar a cuando tomamos una imagen con la cámara en modo ráfaga. Entonces nuestra primera imagen está aquí, delta t segundos, después ponemos esta, delta t segundos la siguiente, etcétera, etcétera, hasta que podemos ver la forma en el tiempo del movimiento. Como pueden ver, se puede representar como una ecuación trigonométrica, puede ser una función seno o una función coseno. Muchos libros manejan la función seno. Sin embargo, aquí nosotros vamos a manejar la función coseno. Esta se caracteriza porque el primer punto en tiempo igual 0 es un máximo. Aquí tenemos entonces nuestra posición en X, tal como se está aquí expresando con la línea punteada, y nuestros valores máximos de amplitud como A y A menos. La característica más importante de este movimiento es que conserva siempre el periodo. El periodo es el tiempo en el cual el movimiento vuelve a repetirse. En este caso, la llegada de la esfera en el punto más bajo vuelve a repetirse cada periodo. Pero el periodo se puede calcular en cualquier otro punto. En este caso, por ejemplo, cuando la esfera está subiendo, vuelve a ir al ciclo y aquí vuelve la esfera a subir, entonces este punto y este punto me representan el mismo movimiento en subida pasando por cero. Así yo podría seleccionar cualquier punto dentro del ciclo en el que el movimiento comience a repetirse y sería también un periodo. Bueno, la siguiente es la manera como relacionamos estas variables con la función coseno. Lo primero que decimos es que como la función coseno varía entre -1 y 1, entonces al multiplicarlo por la amplitud, vamos a hacer que oscile entre -a y a. Lo otro que tenemos que decir es para que el ángulo interno del coseno, que debería estar en función del tiempo, cancele sus unidades, pues tenemos que involucrar el periodo. Así de esa manera, cuando reemplacemos un tiempo dado, con el valor del periodo en segundos, ambos se cancelan y el valor interno me va a quedar en términos de radianes. Entonces, pues la relación de un ciclo de la función coseno es 2pi,
con respecto a un ciclo completo de tiempo es el periodo y esa es la manera como se entra a relacionar dentro del ángulo. Bueno, aquí podemos recordar qué es la frecuencia angular. La frecuencia siempre es el número, aquí la frecuencia es f, siempre es el número de ciclos sobre unidad de tiempo. Voy al gimnasio 3 veces por semana. Es un ejemplo de una frecuencia. Si la multiplicamos por 2pi en un sistema como este oscilante, estamos introduciéndole, un valor en términos de frecuencia angular, ya que este pi me simboliza dar una vuelta completa a un círculo trigonométrico. Entonces, al multiplicarlo por 2pi obtenemos la llamada frecuencia angular. Bueno, lo otro que tenemos es que la frecuencia también se puede representar como 1 sobre el periodo, en el caso particular en el que el número de ciclos es solamente 1. Por ejemplo, decimos que la Tierra le da una vuelta completa al Sol en 365 días, 365.25 aproximadamente. Eso quiere decir que nuestro periodo sería 365.25 en el caso de la Tierra. Bueno, pues esto nos sirve para darnos cuenta que este 2pi sobre el periodo se puede reemplazar por la frecuencia en la función y tendremos una forma más compacta del movimiento. Nuestro movimiento puede empezar exactamente en la amplitud si llevamos el resorte desde aquí manualmente hasta el valor máximo. Pero ¿qué sucedería si además de llevarlo hasta ahí le damos un empujón? Lo que vamos a obtener es que si si lo llevamos hasta este punto inicial y le damos un empujón, entonces nuestra amplitud aumentará, es mayor a este punto porque alcanzará a llegar hasta un punto más bajo. Eso es similar a decir que nuestro sistema no está completamente en fase con un coseno. Y si ustedes lo grafican, se darán cuenta que es como si empujamos la esfera desde este punto hacia abajo, es como si hubiese arrancado de manera un poco imaginaria desde un punto más alto. Si esto hubiese sido así, es como si hubiera arrancado un tiempo antes. Ese tiempo será el tiempo de fase que se calcula como este ángulo, que es el ángulo de fase sobre la frecuencia angular. La diferencia aquí será entonces que esta función coseno habrá que sumarle aquí el ángulo de fase, que es precisamente esta expresión que tenemos acá. Si esa función coseno que está acá, vemos que se desplazó hacia la izquierda, bajo este tiempo que no es real, pero nos permite ver cómo está la función completa, entonces el signo será signo positivo para el ángulo de fase. Pero sí, lo que hacemos es que al graficarlo nos damos cuenta que esta función se trasladó, este es el punto máximo, este es el coseno, se trasladó de este punto hasta este punto, moviéndose hacia la derecha. Entonces, ese ángulo de fase será con signo negativo. Este movimiento entonces será similar, así en vez de empujarla hacia abajo, la empujamos hacia arriba cuando partimos desde este punto de inicio. La empujamos hacia arriba, un pequeño golpe, ella llega hasta un punto más alto, ¿sí? Y ahí empieza la forma del coseno completa. Entonces tendremos que tener en cuenta el ángulo de fase para cuando el movimiento no se da en el punto máximo. Miremos ahora qué será la velocidad. La velocidad la consideramos como la derivada de la posición con respecto al tiempo.
Si la posición está dada como la función coseno por la amplitud, pues puedo traerla aquí y derivarla. La derivada del coseno es menos seno, por eso aquí tenemos un signo negativo, por la derivada interna. Y la derivada interna será la derivada de omega por t con respecto a dt es omega, sale y multiplica la amplitud. Entonces lo que vamos a tener es que el valor máximo que pueda llegar a tener esa función es a por omega. Es el valor máximo de la velocidad. Si quisiéramos ver cómo es la aceleración, entonces tendríamos que derivar la velocidad con respecto al tiempo. Traemos la ecuación de la velocidad aquí, la derivamos y la derivada del seno es el coseno. Como hay que multiplicar por la derivada interna de omega t es omega, pero ya había un omega fuera, entonces nos queda omega al cuadrado. Y entonces la aceleración máxima se producirá cuando este valor sea menos 1, o sea, en esta cantidad a por omega al cuadrado, y este es el valor máximo de ella. Observemos cómo la ecuación de la posición, que es a coseno de omega t, se encuentra también incluida dentro de la aceleración. Aquí está a coseno de omega por t, entonces podemos reemplazarla y nos quedará una ecuación característica del movimiento armónico simple. La aceleración es igual a menos la posición por la frecuencia angular al cuadrado. Esta ecuación también se puede representar como una ecuación diferencial, puesto que para obtener la aceleración tuvimos que derivar la posición en dos ocasiones. La primera para obtener la velocidad y la segunda la aceleración. Y esta será la ecuación característica de cualquier sistema que sea un movimiento armónico simple. No necesariamente es para el sistema masa-resorte. Esta es una ecuación más generalizada para cualquier movimiento de ida y vuelta. Bueno, graficarlas también es un dato interesante. Al graficarlas, vamos a ver lo siguiente, que es también muy de acuerdo al movimiento y al análisis. Por ejemplo, aquí, bueno, no hemos trabajado esto con ángulos de fase, sino que lo hemos puesto así para verlo de una manera más simple. Miremos, ¿qué pasa cuando se tiene la amplitud máxima? Cuando se tiene la amplitud máxima, el resorte está comprimido y ejerce una fuerza hacia abajo. En ese punto, la esfera tuvo que haber parado completamente para cambiar de dirección. Por esa razón, cuando la amplitud es máxima, la velocidad es cero. Pero como el resorte está haciendo una fuerza hacia abajo y la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces la aceleración es hacia abajo, tiene un valor negativo y es el valor mínimo que puede alcanzar, o sea que es a por omega al cuadrado, pero en dirección hacia abajo. Cuando la esfera pasa por cero, sería en este punto, viene, baja y pasa por cero, el cuerpo ha alcanzado la máxima velocidad. Entonces, siempre en la posición de equilibrio, el cuerpo alcanza la mayor velocidad. Pero en este caso, esa velocidad es con signo negativo porque el cuerpo, cuando está bajando, aquí, su dirección es hacia abajo. Esa es la razón de que aparezca un signo negativo. Esto luego vuelve, nuevamente el cuerpo está acá, baja hasta por su posición mínima, vuelve la velocidad a cero y ahora el resorte va a producir una fuerza en sentido contrario, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces cuando el resorte está extendido hace una fuerza hacia arriba máxima y llega hasta este punto. Y así nuevamente el sistema comienza a repetirse, a repetirse, a repetirse,
Pero lo que tiene que quedar muy claro es que cuando la amplitud es máxima, la velocidad es cero y la aceleración también es uno de sus valores máximos. Y cuando la amplitud está en el equilibrio o cuando la posición pasa por el equilibrio, la velocidad es máxima, está en un punto máximo y la aceleración también es cero. Para entender mejor ese concepto, miremos este ejercicio. Tenemos aquí un cuerpo cuya posición varía de acuerdo a esta expresión. Punto 15, coseno de 4t más pi tercios, perdón, en metros y segundos. Entonces nos pide que grafique la posición, velocidad y aceleración como función del tiempo y que encuentre los tiempos para los cuales la velocidad y la aceleración son máximos y mínimos. Bueno, lo primero entonces es que por asociación con la fórmula general de la posición, podemos sacar los valores de la amplitud, de la frecuencia angular y del ángulo de fase. Simplemente punto 15 es A, omega es 4 y el ángulo es phi tercios. Como esta cantidad está con signo positivo, entonces tendremos que asumir que nuestra forma cosenoidal se desplaza hacia la derecha. Bueno, dado que la frecuencia angular es 2pi sobre periodo, pues podemos también hallar el periodo. Simplemente lo pasamos a multiplicar, la frecuencia a dividir, y nos va a quedar 2pi sobre 4, que va a ser 1.57 segundos, o lo que es lo mismo, pi medios segundos. Hay que tener en cuenta aquí que radianes no se tiene como una unidad. Es simplemente una relación de cuánto se ha dado vueltas al, al- al círculo trigonométrico. Pues la unidad radianes en realidad no existe, es una relación. Bueno, como nuestro valor es positivo, entonces este coseno tendrá que trasladarse hacia la izquierda. ¿Cuánto será esa cantidad que se traslade? Entonces ya sabíamos que esa cantidad en tiempo será phi sobre omega. Hacemos pi sobre omega, phi vale pi tercios, ya lo teníamos aquí, omega es 4 y tenemos que esa cantidad es pi doceavos de segundo. Entonces lo que hacemos aquí es que ponemos este punto igual a pi doceavos y a partir de allí podemos empezar a dividir hasta llegar a pi medios. Bueno, lo siguiente entonces es que podemos decir que vamos a localizar exactamente el periodo. Observen ustedes cómo este es el punto máximo y llega hasta aquí a volver a repetirse. Pero resulta que como este tiempo no existe en el sistema, tenemos que traer este pedazo de recorrido y ponerlo de aquí a acá para poder llegar hasta pi medios, que es el periodo de tiempo. Para graficarlo de una buena forma, pues he recurrido a poner una línea de estas cada pi 24 avos para que nos quede una forma correcta de la gráfica. Una forma, digamos, estratégica para graficar esto es decir, que grafico una onda coseno desde este punto hasta su máximo, que sería acá. Como ella se corrió pi doceavos, entonces tendría que terminar aquí. Y de aquí hasta acá divido todo este eje de tiempo en 4 partes, de tal manera que una parte sea bajando, ¿sí?, hasta cero, la otra parte sea bajando hasta el valor mínimo, la otra parte sea subiendo hasta cero y la otra parte sea subiendo hasta el valor máximo, de tal manera de que estas cantidades tengan exactamente el mismo tiempo, ¿sí?, entre una y otra. Esa es una manera de graficarlo y es una manera hábil de hacerlo.
Miremos ahora la velocidad. Sabemos que la velocidad, su ecuación es menos a omega. Como ya sabemos, bueno, de velocidad máxima, ¿sí? Por el seno del ángulo. Como ya sabemos cuánto vale A y vale omega, pues podemos calcularlo. Simplemente la amplitud es 0,15, omega es 4, entonces al multiplicar ambas nos va a dar que es 0,6. Aquí tenemos la ecuación realizada. 0,15 por 4 igual a 0,6 metros sobre segundo. Al graficarla, pues lo que hacemos es que el punto donde comienza el ciclo es exactamente este mismo punto aquí, pero recordemos que este tiempo de acá no es existente, sino que lo utilizamos para poder ver que es una onda seno con signo negativo. La onda seno comienza desde cero hacia arriba y baja, pero como es una onda con signo menos, entonces empieza en cero y se va hasta el valor negativo. Al multiplicar por -1 se invierte la forma de la onda. Nuevamente decimos, bueno, tenemos que ir desde 0 hasta 0, pero sabemos que la onda se corre hacia la izquierda pi doceavos, entonces nuestro ciclo tendrá que ir desde aquí hasta acá. La graficamos, la onda menos seno, y este pedazo de aquí lo trasladamos acá para completar el ciclo que va desde el punto 0 hasta el punto pi medios. Luego la forma se irá repitiéndose porque el ciclo se considera infinito. Ahora entonces podemos graficar la amplitud. Bueno, observen ustedes que esta onda menos seno, perdón, con desfase, va entre menos 0,6, entre menos 0,6 y 6, como lo expresa la ecuación. Lo mismo pasará para esta ecuación coseno. La aceleración máxima será este valor de aquí, cuando el coseno sea -1, entonces este será el máximo valor que pueda tener. A por omega al cuadrado, A es igual a 0,15, omega es igual a 4, hacemos la multiplicación, A por omega al cuadrado y nos da que la aceleración máxima es 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. Fijamos entonces los límites máximos y mínimos y vamos a graficar entonces una función menos coseno. Nuevamente, si es una función coseno, empezaría arriba, pero como es menos coseno, entonces invierte la forma y empezaría desde abajo. Nuevamente nuestro ángulo aquí de nuestra fase, perdón, nos hizo que el tiempo se reduciera a pi doceavos, que lo calculamos anteriormente, y desde ahí tiene que empezar la función coseno y la grafico hasta que se cumplan el periodo. El periodo va desde 0 hasta pi medios, que sería este punto, pero como tiene un desfase se corre pi doceavos, entonces tendría que llegar hasta acá. Entonces vuelvo y grafico la función, sube y baja, y hasta aquí se cumple la función coseno, y este pedacito de aquí, que en realidad no existe en el sistema, lo pongo acá. Bueno, esa es una manera entonces de graficar. La otra sería hallando los máximos y mínimos para localizarlos de manera muy puntual. ¿Cuáles serían los máximos y mínimos de la velocidad? Entonces lo que tenemos es que la velocidad es una función menos seno. La función menos seno, en términos genéricos, sin tener en cuenta lo que va internamente, sino esto aproximado como un ángulo teta cualquiera, pues tiene máximos y mínimos. Entonces aquí vamos a obtener un mínimo y es cuando este ángulo valga pi medios, vamos a tener que la función seno tiene un mínimo y ese mínimo nos dará un -1. Y acá en 3 pi medios vamos a obtener un máximo y sucesivamente en la siguiente forma aquí en este punto más bajo, que sería 2pi más pi medios, volvemos a obtener un mínimo y luego así sucesivamente obtener mínimo y máximo, mínimo y máximo.
Eso quiere decir entonces que cuando teta, el ángulo interno, sea igual a pi medios, sea igual a 3 pi medios, sea igual a 2 pi medios más pi medios, etcétera, se va a producir un máximo o un mínimo en el sistema. Entonces, si queremos calcular este primer dato de aquí, cuando tenga el primer mínimo, lo que decimos es que el ángulo, que para nuestro caso va a ser 4 tercios más 4t más pi tercios, perdón, 4t más pi tercios tiene que ser igual a pi medios, será nuestro mínimo. Luego podemos igualarlo a 3 pi medios para averiguar al máximo y así sucesivamente. Pero podemos hallar el primer valor mínimo. Cuando se produce este valor mínimo, entonces simplemente igualamos los ángulos y despejamos el tiempo. En este caso entonces pasamos este pi tercios a restar. Lo que hice fue trasladarlo aquí a restar y factorizar el pi, queda por fuera. Y este 4 que está multiplicando pasaría a dividir, aquí queda dividiendo. Y entonces, al hacer las cuentas, nos va a quedar que eso es pi 24 avos. Eso más o menos lo mismo que 0.13 segundos. Si nos venimos aquí a la gráfica, podemos observar eso. La velocidad, el primer mínimo, se da en este punto. Como este punto es pi 12 avos, la mitad es pi 24 avos, este punto es el mínimo, efectivamente coincide. ¿Dónde obtendríamos el siguiente punto extremo, o sea, el máximo? Bueno, lo que sabemos es que si esta onda de aquí hasta aquí es la cuarta parte y de aquí hasta aquí es la mitad, entonces de aquí hasta acá tendremos la mitad del periodo. Así pues, que si vamos sumándole la mitad del periodo de manera consecutiva, tenemos aquí t sería igual, pi 24 avos sería este primer punto, y si le sumo la mitad del periodo, pi 24 avos más t medios, voy a obtener el punto máximo, y si vuelvo y le sumo otra vez pi medios a este punto, voy a obtener el mínimo, y si vuelvo y le sumo otra vez pi medios, obtengo el máximo, etc. ¿Sí? Entonces, podríamos calcularlo, pero básicamente si obtenemos el primer punto mínimo y le sumamos pi medios de allí en adelante, estaríamos obteniendo máximos y mínimos. El mismo fenómeno ocurre para la aceleración. La aceleración también es una función menos coseno, y entonces podríamos decir que cuando el menos coseno de teta está en sus extremos, en 1 y menos 1, vamos a obtener los máximos y los mínimos. En este caso, como tenemos un desfase hacia la izquierda, no vamos a poder obtener el primer mínimo en 0. Pero ya sabemos que vamos a poder obtener un primer valor extremo cuando sea pi, cuando sea 2pi, cuando sea 3pi, etc. Si lo hacemos para pi, entonces igualamos teta al valor de pi, y tenemos que teta vale 4t más pi tercios, porque teta es el ángulo interno de la función, 4t más pi tercios. Pasamos pi tercios a restar, factorizamos pi, y este 4 que estaba multiplicando a dividir, y nos va a quedar que en pi sextos se produce el primer máximo. Y esto es más o menos 0.524 segundos. Si nos vamos aquí a la función de la aceleración, vemos que en este punto que es pi sextos, efectivamente aquí se obtiene el máximo. Así entonces, si seguimos sumándole desde este punto hasta este punto hay el periodo dividido 2, si seguimos sumándole el periodo dividido 2, vamos a ir pasando de máximo a mínimo, etc. Bueno, ya sabemos que el sistema armónico simple, el movimiento armónico simple, oscila con un periodo de tiempo constante. Por ende, pues su frecuencia angular también lo es, ambas están directamente relacionadas. La pregunta es, ¿cómo puedo hallar yo esa frecuencia angular? Bueno, pues dependiendo del sistema es la frecuencia.
Las propiedades de cada sistema la van a determinar. Vamos a empezar entonces analizando el sistema masa-resorte para encontrar ese valor de frecuencia angular. Lo primero que hay que decir es que las propiedades se pueden deducir a partir de la ley de Hooke en los resortes. Si yo tengo un resorte y le cuelgo una masa, estoy produciendo una fuerza hacia abajo igual al peso, y este resorte tiene una fuerza hacia arriba igual y opuesta. El problema es que algunos resortes tienen ya por defecto una fuerza de compresión. Entonces, lo primero que hay que hacer para entender el resorte es eliminar la fuerza de compresión extendiéndolo con una buena cantidad de peso. Cuando hemos logrado un peso que separe las espiras, eliminando la compresión, empezamos a analizar el comportamiento a medida que cambiamos o estamos adicionando masas de igual magnitud al resorte. Lo que vamos a observar es que en la medida que vamos ingresando masas, el resorte se elonga en proporciones iguales. Eso mientras tengamos este cambio de masa constante. Pero llegará un punto en el que si usted le pone una masa demasiado grande, pues lo va a deformar. En ese momento va a perder todas sus propiedades. Eso se puede aquí analizar más o menos mediante esta gráfica. La zona lineal será esta, en la que se van a observar cambios de longitud proporcionales al cambio de la fuerza en el resorte. Y los cambios de la fuerza en el resorte se deben a los cambios de la masa. Aquí manejamos esto con un valor absoluto porque los cambios de longitud se dan en sentido hacia abajo, mientras los cambios de fuerza se dan hacia arriba porque es la fuerza que hace el resorte, entonces son en signo contrario. Para el caso que necesitamos nosotros analizar aquí, pues vamos a tomar un resorte sin fuerza de compresión inicial y pues solamente en su zona lineal. En ese caso, pues podemos llevar esta ecuación de manera genérica, simplemente la fuerza en el resorte es igual a menos K por Y. Recuerden que el negativo es porque las fuerzas se dan en sentido contrario. Si elongo el resorte, la fuerza es hacia abajo y el resorte responde con fuerza hacia arriba. Bueno, pues analicemos entonces qué sucedería en el caso de que colguemos una masa y la pongamos a oscilar. Primero tenemos que observar el comportamiento estático, es decir, sin movimiento. Entonces tenemos nuestro resorte y aquí en este punto donde está ubicado la masa también ponemos ahora una masa y eso va a producir una elongación a la que denominamos Y sub 0. Bueno, esa elongación la podemos analizar en términos de fuerzas. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es 0 porque está en el equilibrio, está estático. Las fuerzas son la fuerza del resorte hacia arriba positiva, la masa por gravedad hacia abajo. Pero si reemplazamos que la fuerza en el resorte es K por Y, entonces en este caso será K por Y sub 0 porque es la elongación. Pero resulta de que tiene signo negativo, ¿sí? Entonces, al pasar este masa por gravedad al otro lado a sumar, pero nos queda positivo, pero al pasar el signo negativo de menos KY nos va a quedar con signo negativo. Bueno, ahora entonces miremos el caso dinámico. Es el caso en el que nos traemos la esfera hasta una amplitud y la soltamos. Entonces el resorte, perdón, la masa empieza a oscilar. En ese punto entonces decimos que las fuerzas, aunque son las mismas, masa, gravedad y fuerza del resorte, no las podemos igualar a cero, sino que las tenemos que igualar a la masa por la aceleración. Pero vamos a hacer aquí, a tomar una pequeña diferencia y es que aquí vamos a reemplazar nuestro eje por X, mientras que aquí está por Y. Y ya vamos a asociar cuánto será una distancia recorrida en X con respecto a una distancia en Y. La diferencia entre este sistema y este
va a ser que el punto de equilibrio aquí, que en este caso es 0 en x, va a ser igual al y sub 0 en y. Porque nuestro sistema estará oscilando alrededor de ese punto de equilibrio, como ya se vio en la diapositiva anterior. Bueno, reemplazando las fuerzas en este sistema dinámico, tenemos las mismas anteriores, fuerza del resorte y masa por gravedad, pero la masa por la gravedad menos masa por gravedad ya nos habíamos dado cuenta antes que era igual a K por Y sub 0. Así que lo único que hago es reemplazarla. Y la fuerza en el resorte es menos K por Y de la ley de Hooke. Entonces voy a factorizar menos K. Quiero conservar este signo por beneficio. Entonces me quedará multiplicando Y menos Y sub 0. Y aquí podemos entonces hacer la relación. Observen ustedes que esta distancia en x, de 0 a cualquier punto en x, es igual a esta distancia en y menos esta distancia y sub 0. De aquí hasta aquí está y, de aquí y de aquí está y sub 0. Entonces x va a ser igual a y menos y sub 0. Entonces puedo dar este valor en términos de x. Paso la masa a dividir, este lo reemplazo por x y me queda esta ecuación. Ahora, recordemos que el movimiento armónico simple está caracterizado porque la aceleración es igual a menos la posición por la frecuencia angular al cuadrado. Pues bueno, aquí notamos que tenemos la aceleración, que tenemos la posición. Entonces tenemos también este signo negativo que es importante. Entonces esta omega al cuadrado tendrá que ser k sobre m. Sacándole raíz vamos a obtener que la frecuencia angular de ese movimiento es k, la raíz de k sobre m. Bueno, noten ustedes que este valor no depende de la amplitud de elongación del sistema, solamente depende de cuánto es la constante del resorte, una propiedad intrínseca de ese resorte y la masa. Analicemos ahora la energía de ese sistema. Bueno, tenemos que, si lo localizo en este sentido, solamente para recordar, vamos desde una amplitud negativa hasta una amplitud positiva pasando por el punto de equilibrio. En dirección X, básicamente este movimiento que está en X se puede representar de la misma manera que aquí oscila en términos de la posición 0. Tenemos entonces que la energía es igual a la suma de dos contribuciones, la energía cinética más la energía potencial. Bueno, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial es un medio de k por x al cuadrado y esta es la energía que almacena el resorte. Yo he querido poner esto de forma horizontal para no considerar energía debido al cambio de posición y centrarnos en las contribuciones ya basados en que estamos en torno a un punto de equilibrio. Bueno, siempre en cualquier punto del sistema van a ser esas dos contribuciones. Pero miremos lo siguiente, ¿qué pasa en los extremos? En los extremos la velocidad es cero porque la masa tiene que parar para cambiar de dirección. En ese cambio de dirección la velocidad se vuelve cero en los extremos y la amplitud, digamos en este punto aquí, sería el máximo. Entonces, perdón, la posición sería la amplitud, el máximo que es la amplitud. Entonces, aquí se nos irían 0, la velocidad es 0, x es igual a y nos va a dar que el valor de la energía es un medio de k por la amplitud al cuadrado. Si reemplazáramos el otro extremo, también sería menos a, y menos a al cuadrado daría a al cuadrado, o sea que en cualquiera de los extremos es igual la energía. Y precisamente en un sistema armónico simple, la energía debe ser una constante y la podríamos estar evaluando en cualquier punto,
pero si la evaluamos como en este caso en un extremo, notamos que podemos hallar el valor fácilmente, 1/2 de k por a al cuadrado. Entonces podemos decir que si esta es la posición que oscila entre menos a y a, en cualquiera de esos puntos la energía es constante y vale 1/2 de k por a al cuadrado. Pero si quiero dividir esa energía en las dos contribuciones, cuál es la cinética y cuál es la potencial en cada uno de los puntos, pues va a ser diferente. Lo primero que decimos ahí es que, bueno, si quiero graficar solamente la energía potencial, que es la del resorte, pues la energía potencial del resorte es 1/2 de k por x al cuadrado, o sea que es simplemente una parábola. Ahora, si quiero graficar la energía cinética, siempre va a suceder que al sumar cualquiera de las dos contribuciones tiene que ser igual a la energía total del sistema. Entonces miremos, la energía total ya sabemos que es 1/2 de k por al cuadrado, la del resorte 1/2 de k por x al cuadrado, y la energía cinética, que es la que necesitamos calcular en términos de x, para poderla graficar, pues la podemos despejar. De esa manera, la energía cinética, pasando esta x a restar, sacando factor común 1/2 de k, nos va a quedar que también va a ser una función en términos de x al cuadrado, o sea, también es una parábola. En este caso, como tiene signo negativo, lo que vamos a obtener es que va a ser cóncava hacia abajo, ¿sí? Y eso entonces nos va a dar como resultado que en la energía cinética y potencial son dos parábolas que al sumarlas punto a punto debe ser igual a una constante, que es la energía total del sistema. Por ejemplo, supongamos que estamos aquí en este punto, entonces este pedazo de energía que llega hasta U más este pedazo de energía que va desde aquí hasta acá, ambas deben de sumar la energía cinética, la energía total, perdón. Eso es lo mismo como si trasladara este pequeño pedazo de energía y lo pusiese aquí arriba y ambas energías al sumarse debe ser siempre la energía total. Continuando con el movimiento armónico simple, vamos a ver el producido por un péndulo simple. Un péndulo simple es simplemente un hilo o una cuerda que tiene una masa muy pequeña, que se considera una masa despreciable, que tiene atado aquí a uno de sus extremos una masa que le permite oscilar en torno a un punto de equilibrio. Este sería en más detalle aquí los componentes de ese elemento. Tenemos un punto fijo y tenemos un hilo de longitud L que va hasta el centro de masa de esta esfera. Bueno, nosotros siempre vamos a considerar este sistema como una masa puntual que se localiza en su centro de masa. Entonces la longitud debe ir siempre desde este punto central hasta aquí a este punto de soporte. Tenemos el ángulo de barrido, tenemos S que es el arco o es el mismo recorrido de esa masa. Como aquí estamos involucrando un momento angular, vamos a recordar algunas cosas sobre ese tipo de movimiento. Siempre esta distancia S, que es el arco, va a ser igual a R, que es el radio, por θ. Pero en este caso el radio es la misma longitud del péndulo, entonces lo reemplazamos como L por θ. La velocidad tangencial o velocidad lineal, la que se produce en el mismo sentido de la posición, es igual a la derivada de S, la posición, con respecto al tiempo. Como S es igual a L por θ, entonces la longitud sale porque es constante para este tipo de péndulos y me queda la derivada de θ con respecto a dt. Esta derivada del ángulo con respecto al tiempo es lo que conocemos como la velocidad angular. El otro componente que tenemos es la aceleración, que viene a ser la derivada de la velocidad
o lo que es lo mismo, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esta es la aceleración lineal, la que ocurre en el sentido de S. Cuando reemplazamos S, entonces va a ser L por teta, L sale de la derivada y nos va a quedar una derivada doble de teta. Esa derivada doble se conoce como la aceleración angular. Es un parámetro muy importante aquí para nuestro análisis. Miremos las fuerzas que intervienen en el movimiento. Tenemos que solamente hay dos fuerzas. Tenemos la fuerza de la masa por la gravedad, que va siempre vertical hacia el suelo, y luego tenemos la tensión, que es siempre en dirección de la cuerda. Bueno, esta masa por gravedad tiene dos componentes. Una componente aquí, esta pequeña de acá. Antes de analizar esta componente, miremos que este ángulo es exactamente igual a este ángulo, simplemente por observación podemos notarlo. Y este lado de aquí es el lado opuesto a este ángulo. Como el seno de teta es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, entonces esta será la componente que está multiplicada por el seno del ángulo. Y como esta de aquí es el lado adyacente y el coseno de teta es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, entonces esta será la componente que está asociada al coseno del ángulo. Bueno, esta fuerza siempre es inversa a esta y en este sentido no hay desplazamiento del cuerpo. El cuerpo solamente se desplaza en dirección S. Por eso solamente hacemos sumatorias de fuerzas en la dirección angular, que es la misma dirección de S. Algunos libros la trabajan como sumatoria de fuerzas en S, o otros lo trabajan como sumatoria de fuerzas en teta, pero es lo mismo. Esa sumatoria entonces tiene que ser igual a la masa por la aceleración, porque el sistema está en movimiento, y la única fuerza que está en ese mismo sentido es esta fuerza, esta componente del peso en la dirección de S, que es la fuerza que genera el movimiento. Al otro lado voy a reemplazar qué es la aceleración. La aceleración, según lo que vimos aquí anteriormente, la aceleración es la longitud por la aceleración angular. Al reemplazarla aquí, L por alfa, pues lo que podemos hacer es, bueno, antes de continuar, vamos a hacer una aproximación muy importante. Resulta de que este seno de teta se puede calcular en términos de una suma de Taylor, una suma de componentes, que por lo general pues siempre van hasta el infinito. Observemos lo siguiente, ¿qué pasa si teta es muy pequeño? Si está con valores alrededor de 0.1, 0.2. Si está con valores de 0.1, entonces tomar ese 0.1 y elevarlo al cubo, pues le va a dar un valor muy pequeño. Y si fuera eso lo dividimos entre 3 factorial, que es 6, pues aún lo estamos dividiendo más. Y ni qué decir de los términos siguientes. Este valor, teta a la quinta, dividido 5 factorial, será un valor mucho más pequeño que este. Pues bueno, lo que decimos es que si estos ángulos, que deben de trabajarse en radianes, son muy pequeños, el seno del ángulo es el mismo ángulo. Entonces podemos reemplazar el seno de teta simplemente por teta. Bueno, aquí entonces podemos cancelar la masa y pasar la longitud a dividir, y nos va a quedar que alfa es igual a menos la gravedad sobre la longitud por el ángulo teta. Vuelvo y repito, para cuando teta es muy pequeño, más o menos igual al seno del ángulo. Bueno, recordemos entonces lo siguiente. Un movimiento es armónico simple, se cumple con esta ecuación. La aceleración es igual a menos la posición por la frecuencia angular al cuadrado.
En este caso, podemos simplemente hacer un cambio de nombre de variables, lo cual no va a alterar la forma de la ecuación. Simplemente reemplazamos la aceleración por la aceleración angular y la posición por el ángulo. Y nos vamos a dar cuenta pues que tiene mucha relación con la fórmula general del movimiento armónico simple. Y si comparamos, entonces nos damos cuenta de que este omega al cuadrado tendrá que ser igual a g sobre L, porque alfa ya está aquí y menos teta ya está acá. Despejando esta frecuencia angular, o igualándola mejor, igualando esta con esta cantidad, nos vamos a dar cuenta que la frecuencia angular, por comparación y sacando raíz, porque aquí está el cuadrado, le sacamos raíz, es igual a la raíz de la gravedad sobre la longitud. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que este sistema depende únicamente de la longitud. Pues si la gravedad es constante, pues podemos variar solamente la longitud para variar la frecuencia con la que está dándose el movimiento. Ahora, observen ustedes que la amplitud del movimiento, o sea, cuánto es este ángulo, cuánto es este ángulo y cuánto es este S, no interfiere en esta ecuación siempre y cuando el ángulo se considere pequeño. Bueno, otra cosa que podemos hacer es observar que si multiplicamos a ambos lados por L, un valor que es constante, entonces al multiplicar L por alfa vamos a obtener la aceleración, que está acá. Y al multiplicar L por teta obtenemos el arco que es S. O sea que la ecuación se puede dar tanto en términos de el ángulo como en términos de S. Por esa razón aquí tengo que este movimiento se puede dar en términos tanto del ángulo máximo como el ángulo de la posición máxima. Y podría ser simplemente si llevamos desde este punto hasta este punto, entonces tenemos que se puede llevar se puede tratar como un coseno llevado desde el punto de máxima amplitud. Bueno, miremos un ejemplo para que entendamos algunas cosas importantes sobre este movimiento. Vamos a analizar algún caso muy particular y es el caso de la gravedad en diferentes puntos de la Tierra. Resulta que debido a las anomalías por el cambio de densidad, la altura, la forma, etcétera, que usted encuentra en la Tierra, pues va a obtener puntos en los que hay mayor gravedad y otros menor gravedad. Dado que la gravedad es un fenómeno por la masa, entonces en algunos lados vamos a tener que esos cambios de forma producen como una especie de cambios en la masa más próxima. Bueno, pues resulta de que en lugares, por aquí en Brasil, usted puede notar que hay lugares, el color azul significa que la gravedad es mucho más baja, o no mucho más baja, es un poquito levemente más baja que en otros lugares, como por decir aquí en Argentina y Chile, donde al tener el color negro es un poco más alta. Bueno, pues si un péndulo está en un punto de baja gravedad en Brasil, que más o menos es de 9,78, ¿sí? Y se hace de tal manera que su longitud provea un periodo de 5 segundos. Entonces, ¿qué pasaría con ese péndulo si se traslada a un punto más alto, aquí un punto por acá, donde hay una mayor gravedad? En ese caso, aquí hablamos de un punto en Argentina, donde la gravedad es de 9,806637 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio en el periodo si llevamos exactamente el mismo péndulo? Y lo otro es, si queremos que sea exactamente igual el mismo periodo, ¿cuánto deberíamos de elongar ese péndulo? Esa va a ser la pregunta. Estos valores que están aquí los obtuve de esta página. Es una página alemana en la cual se concentran los diferentes reportes de gravedad presentados en diferentes laboratorios del mundo. Bueno, entonces miremos.
Sabemos que la frecuencia angular relaciona al periodo, 2pi sobre el periodo. Sabemos también que la frecuencia angular para un péndulo es la raíz de g sobre l. Entonces, si simplemente igualamos 2pi sobre periodo a la raíz de g sobre l, podemos obtener esta ecuación para poder hallar el periodo de oscilación, el tiempo que se demora este péndulo en ir y volver hasta el mismo punto. Bueno, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: si el péndulo se considera el mismo y lo que voy a hacer es simplemente cambiarlo de posición de Brasil a Argentina, entonces la longitud del péndulo no debería de cambiar. Entonces puedo igualar la longitud, que sería despejarla de acá, y igualar las dos longitudes. De esa manera, pues para poderla despejar necesito elevar estos términos al cuadrado, y de esa manera saldría aquí un 2 a la 2, que es 4, y un pi al cuadrado. Este t me quedaría al cuadrado y la gravedad me pasaría a multiplicar. Igualando esas dos expresiones, esta sería para Brasil, esta sería para Argentina, ¿sí? Entonces puedo cancelar los 4 pi cuadrados, despejo el tiempo 2, que es el tiempo en Argentina, paso esta gravedad a dividir, saco raíz y me quedará que el tiempo 2 es la relación entre las gravedades y la raíz de las gravedades, multiplicadas por el periodo que está obtenido en Brasil. Bueno, pues aquí lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos, las dos gravedades que se me suministraron, el periodo, y voy a obtener que en Argentina ese mismo péndulo me oscila más o menos con 4,99 y un poquito más de segundos. Es decir, se perdió alrededor de una centésima de segundo por el cambio de posición. Bueno, entonces, ¿cuánto debería extender un poco más ese péndulo para que tenga la misma gravedad? Bueno, pues lo que puedo hacer es, si quiero conservar el mismo, el mismo periodo, pues simplemente desde aquí de esta misma función despejo el tiempo y los igualo. Deben de tener exactamente el mismo tiempo. Bueno, entonces pues 4pi cuadrado vuelve y se cancela, ¿sí? Entonces me queda simplemente una relación de L1 sobre G1 y L2 sobre G2. Bueno, ahora tengo que hallar el valor delta L. Es lo que me piden, cuánto tendría que elongarlo. Entonces delta L es igual a L2 menos L1 y el cambio de longitud. Entonces L2 será, lo podemos traer de aquí, despejamos, pasamos esta gravedad aquí a multiplicar y lo reemplazamos aquí. L2, que es la longitud en Argentina, debería ser mayor a la longitud en Brasil por el efecto de cambio de gravedad. Bueno, entonces simplemente aquí factorizo L1 y ya puedo entrar a calcular cuánto es L1. Si lo hago aquí, entonces simplemente pues yo podría fácilmente de acá, de esta expresión que antes la hice para calcular o igualar las longitudes, aquí la puedo de una vez calcular. Reemplazo otra vez la gravedad 1, el tiempo 1, son valores que sé porque me sé los valores en Brasil, que son este G1 y este T1 de 5 segundos, y me da que es de 6,194 metros. Pero acá yo he preferido más bien traerme esta fórmula e implementarla aquí y hacer la operación toda completa, dado que como se manejan milésimas y centésimas, pues sería bueno hacer la cuenta muy aproximada. Si me traigo esta cantidad y la reemplazo aquí y hago la operación completa, que es lo que quedó acá, me va a dar que más o menos hay que incrementar ese péndulo
0.0164 metros o más o menos 1.64 centímetros para que me conserve exactamente los mismos 5 segundos de oscilación. Bueno, ahora miremos qué pasaría con un cuerpo que no se considera como una masa puntual, sino que es un cuerpo que tiene una forma, como esta que vemos aquí, y que producto de que no se encuentra una posición de equilibrio empieza a oscilar. En este caso, este es el eje en el cual oscila, el cuerpo se llevó hacia la derecha y si se suelta le empieza a oscilar. Esto puede ser semejante a un trozo recortado de papel que se encuentra clavado a una pared y que no tenga fricción en este borde y si se mueve de su posición de equilibrio el cuerpo empieza a oscilar. Lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de un cuerpo con forma, es muy importante localizar el centro de masa del sistema. El centro de masa es el punto que equivale a reemplazar todas las interacciones de todo el sistema sobre un solo punto. Es también el centro o el punto de equilibrio si el sistema tiene una densidad uniforme. Ese centro de masa es vital para localizar en él las fuerzas del sistema. Entonces, en este caso tenemos que las fuerzas del sistema va a ser la masa por la gravedad en sentido vertical nuevamente hacia abajo. Bueno, eso allí podemos ver que varias cosas. Lo primero es que vamos a tener una distancia desde el eje de rotación hasta el centro de masa. Lo otro que vamos a ver aquí es que tenemos un ángulo teta, que será el ángulo de oscilación, que también será equivalente aquí a este ángulo interno, tal como sucedió con el péndulo normal. Y vamos a tener que las fuerzas, la masa por la gravedad, que es la fuerza que tenemos allí, se divide en dos. Tenemos esta masa por gravedad por el seno del ángulo que está en el sentido de la trayectoria del arco del centro de masa y esta otra que está en el mismo sentido de esta distancia que pasa por el eje y por el centro de masa, que esta distancia se les denomina D, la distancia entre el eje y el centro de masa. En esa misma línea está esta otra componente del peso y entonces por lo que vemos la única fuerza que es ahí que quiere ser restauradora hacia el punto de equilibrio, que es la que provoca el movimiento, es la componente en el seno del ángulo. Bueno, miremos entonces cómo podríamos llegar a obtener el periodo y la frecuencia angular. Bueno, en este caso no hacemos sumatorias de fuerzas, sino que hacemos sumatorias de tau. Y entonces debemos de recordar que es un tau. Un tau, lo que también llamamos movimiento de torsión, es igual a una fuerza producto cruz una distancia. En este caso, pues diríamos que la fuerza que está provocando el movimiento es esta fuerza y la distancia a la que ejecuta el movimiento es la distancia desde el eje hasta el centro de masa. Si queremos sacar solamente la magnitud, entonces será la fuerza por la distancia por el seno del ángulo entre los dos, entre el vector fuerza y el vector distancia. Entonces, en este caso debemos de reemplazar el único momento de torsión, que sería este masa por gravedad por el seno del ángulo, por el seno del ángulo entre los dos, tendría que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues lo primero que tenemos es que estos dos, esta
fuerza, esta componente del peso, es perpendicular a esta distancia, entonces el seno de ese ángulo, que es 90 grados porque es perpendicular, vale 1. Bueno, entonces lo otro que hacemos es lo mismo que hicimos para el péndulo simple. Decimos que esto es solamente válido si, y solo si, el ángulo es aproximadamente igual al seno del ángulo. Si eso es así, entonces puedo despejar la aceleración angular y este momento de inercia de todo este cuerpo pasa a dividir y de esa manera pues ya hemos obtenido una forma como que la veníamos trabajando antes. Por comparación, entonces nos traemos otra vez la ecuación de un movimiento armónico simple, lo trasladamos a variables de aceleración angular y teta y notamos la semejanza. Entonces decimos, bueno, el ángulo está allí, teta, alfa está allí, el menos está ahí, entonces todo lo demás tendrá que ser la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, pues sacamos raíz a esta cantidad y obtenemos la frecuencia angular del sistema. Bueno, entonces hasta aquí ya tenemos la ecuación, pero nos faltaría estudiar un poco o recordar más bien un poco acerca de, bueno, cómo puedo yo hallar un centro de masa de un sistema, cómo puedo hallar el momento de inercia. Pues bien, recordemos un poco eso. Recordemos, hagamos, bueno, aquí tengo dos elementos. Tengo una masa 1 y una masa 2 que están unidas, aquí en un azul claro, como un pequeño hilo metálico. Entonces, tanto la masa 1 como el hilo metálico como la masa 2 son un solo cuerpo. Por eso es que se le denomina un cuerpo compuesto, porque está compuesto de varios elementos. Bueno, y yo quiero sacar el centro de masa de ese sistema. Lo primero que tengo que hacer es conseguirme un punto de referencia. En este caso sería este punto, la posición 0. Y a partir de allí encontrar el punto que sería como el punto de equilibrio entre estos dos. Entonces es como si yo tuviera este mismo sistema y por debajo pusiese una especie de punto de apoyo y lo moviese hacia la derecha y hacia la izquierda, derecha e izquierda, a buscar un punto en el que me encuentre el equilibrio de las dos masas. Ese punto es el centro de masa. Pero este punto lo tengo que dar en términos de unas coordenadas de posición, que en este caso este sería el punto 0 para las coordenadas de posición. Pues bueno, la ecuación para el centro de masa es simplemente un promedio ponderado, que es la distancia a la masa 1, al centro de la masa 1, más la distancia al centro de la masa 2, sobre la suma de las masas. En este caso estamos considerando que ese pequeño hilo metálico que une las dos masas los hace constituir un solo cuerpo, pero que tiene una masa muy pequeña y es despreciable. Entonces solamente consideramos M1 y M2. Esta será entonces la fórmula general para hallar un centro de masa. Bueno, ahora recordemos que es un momento de inercia. Entonces, un momento de inercia es una cantidad que mide eh, de alguna manera el efecto de la masa en un cuerpo que está girando. Lo particular es que ese momento de inercia depende de la forma del cuerpo. Entonces, supongamos que tenemos una barra delgada que está girando en torno a su centro. Si esta barra empieza a girar en torno a su centro, entonces tiene una característica que se llama el momento de inercia y es 1/12 de la masa por la longitud de la barra al cuadrado. Ahora podríamos tener una especie de tabla o paralelepípedo. ¿Sí? Entonces el momento de inercia, si estuviéramos ubicando el eje aquí pasando por el medio de la tabla
y esta tabla, por llamarla de alguna manera, empezar a girar, entonces el momento de inercia de esa tabla es un doceavo de la masa multiplicando el ancho y el largo al cuadrado. Ahora supongamos que es una esfera. Una esfera pues que está girando en torno ahí a su eje, como la Tierra girando en torno a su eje. ¿Sí? Si es una esfera sólida, de un solo material, de densidad uniforme, será 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Pero si se trata de una esfera hueca, como un ping-pong, que solamente tiene una capa delgada en la superficie, pues estaríamos hablando de una esfera hueca. Y en ese caso, el momento de inercia sería 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Y si se tratase de un cilindro hueco, que también puede considerarse como un aro, este cilindro girando de esta manera alrededor de este eje que pasa por su centro, entonces en ese caso, pues este cilindro tendría dos radios porque tiene un espesor. Entonces el momento de inercia sería 1/2 de la masa por la suma de los radios al cuadrado. Entonces observen ustedes cómo dependiendo de la forma es el momento de inercia. El momento de inercia se opone al movimiento. Si tenemos un cuerpo que está quieto y lo queremos hacer girar, entonces tenemos que vencer su energía de momento de inercia para poderlo hacerlo girar. Eso va a pasar con este cuerpo, ¿sí? Si él quiere moverse de un lado a otro, tendremos que vencer también esa energía debida al momento de inercia. Otro concepto muy importante es el del teorema de los ejes paralelos. Supongamos que tenemos un cuerpo que ya no esté girando sobre sí mismo, sino que esté girando sobre un eje que está fuera. Entonces, en este caso, si este es el eje, entonces este cuerpo estará dando vueltas alrededor de este eje. ¿Sí? En este caso va en este sentido. Bueno, si este cuerpo está girando en torno a este eje, su momento de inercia debe cambiar. Y eso será de la siguiente manera, será igual a la masa del cuerpo por la distancia de separación al eje, o sea, entre este punto y este, será la distancia d mayúscula, al cuadrado más el momento del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si este cuerpo es una esfera, pues utilizaremos 2/5 de mr al cuadrado. Si este cuerpo es un cilindro, utilizaremos 1/2 de la masa por R1 más R2 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces esto es cuando el eje está por fuera del cuerpo. Miremos un ejemplo. En este caso vamos a determinar el periodo de oscilación respecto al eje indicado, sería este punto de aquí, de un anillo, que también se le considera un cilindro hueco muy delgado, es decir, es como tener este cilindro que es muy delgado, la longitud del cilindro tiende a ser muy baja, tiende a ser cero. Este cilindro o este aro está unido a esta barra, que tienen masas iguales, pero que, bueno, la longitud de la barra es igual al radio del anillo. ¿Qué quiere decir? Que desde aquí hasta acá está la misma distancia desde aquí hasta acá. Entonces, estos dos cuerpos están soldados en este punto y si se mueven de acuerdo al eje empezarán a oscilar. Entonces hemos reemplazado este cuerpo no uniforme por una forma ya más uniforme, de tal manera que podamos emplear estos conceptos de centro de masa y momentos de inercia para entender la ecuación de la frecuencia angular con la que está oscilando, ¿no? Bueno, miremos entonces cómo resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer es localizar en el cuerpo el centro de masa. Pues fácilmente nos traemos la misma fórmula que ya habíamos empleado, la traemos acá, definimos cuál va a ser nuestro punto de referencia, en ese caso voy a elegir uno que pase por el eje, que siempre será lo más adecuado. Y bueno, reemplazo las distancias. Entonces, x1
va a ser la distancia al centro de la barra, que será ubicada en este punto. Entonces, de aquí hasta aquí existirá L medios. Bueno, ya sabemos que la masa 1 y la masa 2 son iguales, entonces la reemplazamos simplemente como M. Bueno, el otro cuerpo, que es M2, es el anillo, tiene en este punto el centro del cuerpo. Entonces la distancia a ese punto será x2, vendrá desde el eje hasta ese punto. Esta distancia será la longitud de la barra más el radio del anillo. Por eso aquí reemplazo que x2 es L más R, multiplicado por la masa, que es la misma masa de la barra, y luego dividido entre la suma de las dos masas. En este caso sabemos que como ambos tienen la misma masa, entonces será igual a 2m. Bueno, entonces aquí tendré un medio de L y aquí tendré L más R. Como L es igual a R, pues tendremos un 2R. Entonces tendremos 2R más un medio dividido 2. Esto nos dará aproximadamente 5 cuartos. Bueno, el paso siguiente entonces será buscar el momento de inercia. El momento de inercia se compone de dos cuerpos, I1 que hará referencia a la barra e I2 que hará referencia al aro o cilindro delgado, hueco delgado. Bueno, entonces miremos cómo en ambos casos el eje no está ubicado exactamente en el eje del cuerpo, sino que está por fuera. Entonces podemos utilizar este que es el teorema de ejes paralelos para resolverlo. Entonces, para el cuerpo 1 lo utilizamos, que es la barra. Para el cuerpo 2 lo utilizamos, que es el aro. El cuerpo 1 tendrá una distancia 1, el cuerpo 2 estará a una distancia 2. Bueno, el momento de inercia de la barra lo podemos traer de acá, de la fórmula de un 12avo de ml al cuadrado, es fácil. El momento de inercia del aro lo podemos obtener a partir del momento de inercia del cilindro hueco de pared gruesa, diciendo que en este caso el radio 1 y el radio 2 son aproximadamente el mismo, entonces tendremos que sería 2r al cuadrado, pero ese 2 dividido 2 me daría simplemente la masa por el radio al cuadrado. Eso es precisamente lo que hicimos aquí. Decir que R1 es aproximadamente igual a R2 igual a R, entonces el momento es mr al cuadrado. Bueno, entonces reemplazamos los momentos y las distancias. Empecemos con la distancia 1. Estamos parados en la barra, este será el punto. Entonces la distancia de este punto al eje será L medios. Allí estaría L medios. Bueno, reemplazamos el momento de inercia de la barra y nos vamos para el del aro. La distancia 2 sería la distancia al eje. Entonces, si nos paramos en el centro del aro, nos vamos hasta el eje, que sería igual, de aquí hasta aquí tendríamos la distancia L más la distancia R. Y las he puesto aquí, L más R. Esa sería la distancia 2. Más el momento de inercia del aro, que lo acabamos de calcular, mr al cuadrado, y lo ponemos allí. Bueno, pues ya podemos operar. L al cuadrado es factor común, la masa es factor común, y la suma de las cantidades nos va a dar 5.33. Ese es nuestro momento de inercia. Ahora sí nos vamos a calcular el periodo. Como la frecuencia angular para este sistema es la raíz de la masa por la gravedad por la distancia sobre el momento de inercia, pues no lo traemos acá y lo igualamos a 2pi sobre el periodo. Despejamos el periodo, pasamos a multiplicar, omega dividir, reemplazamos omega, que lo traemos de acá,
Y nos queda que el periodo es igual al momento de inercia sobre la masa por la gravedad por la distancia del eje al centro de masa. Bueno, esas cantidades las podemos reemplazar, ya las sabemos. Tenemos el momento de inercia que nos dio 5.33 mr al cuadrado. Tenemos la masa del sistema que sería sumar las dos masas. Como sabemos que ambas masas son iguales, pues tenemos simplemente 2m por la gravedad por la distancia del eje al centro de masa. En este caso nos coincide que la distancia desde el eje al centro de masa es el mismo distancia de centro de masa, o sea 5 por r sobre 4. Y aquí la localizo. En este caso entonces ya podemos cancelar esta masa con esta masa. Podemos cancelar un radio de arriba con un radio de abajo, hacer las respectivas operaciones y vamos a obtener que el periodo con el cual puedo oscilar es de 9.18 por la raíz del radio sobre la gravedad. Si la gravedad es constante igual a 9.8, pues podemos decir que reemplazando cualquier valor del radio, podremos obtener el periodo en segundos. Bueno, lo que ya tenemos de aquí en adelante es resolver ejercicios.